vamos directo entonces a conversar con el rector de la Universidad de Valparaíso y presidente del CUECH, Osvaldo Corrales. Rector, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Partamos por un tema súper general. ¿Cómo ve el proyecto presentado por el gobierno para eliminar el crédito con aval del Estado? Bueno, parto diciendo que no conozco sus detalles y por lo tanto la apreciación que puedo dar es más bien general a partir de las declaraciones que han hecho las autoridades, particularmente el ministro y el subsecretario, pero hay dos o tres componentes que desde el Consorcio de Universidades del Estado hemos venido planteando hace tiempo y respecto a la cual hay relativo consenso. La primera es que el CAE es una política pública que ya cumplió su ciclo y que es necesario superar. Por eso se han presentado, este es el tercer proyecto que se presenta de cara a superar el CAE como forma de financiamiento. Lo segundo es la necesidad de dar respuesta a aquellas familias, a aquellas personas que por diversas razones no han tenido la posibilidad de pagar el CAE, ya sea porque no pudieron terminar sus estudios y se quedaron con esa deuda y sus ingresos a continuación no han permitido que se hagan cargo de ese compromiso y eso le ha significado una gran aflicción. Creemos que el Estado tiene un deber moral ahí. Y en tercer lugar, nos parece interesante que se ha planteado que se incorporarán algunas regulaciones y algunas restricciones a aquellas instituciones de educación superior que reciben importantes recursos públicos que hoy día están sustraídas de toda forma de control. Ya, ese punto se ha destacado precisamente por todo lo que ha ocurrido con la Universidad San Sebastián. ¿De qué tipo de restricciones y regulaciones estamos hablando, rector? Hay dos que son muy importantes para nosotros. La más importante, que desde nuestro punto de vista debiera ser la base, es la transparencia. Quiero decir algo aquí. Cuando a las universidades del Estado se nos aplicó la ley de transparencia, se nos dijo que era porque usábamos recursos públicos, ¿sí? Y que en nuestra calidad de recursos públicos, para más de instituciones de derecho público, estábamos sometidas a esa regulación. Y cuando se planteó respecto a las universidades privadas, desapareció ese argumento de los recursos públicos y nos quedamos solo con el régimen jurídico, con que son privadas. A nosotros nos parece que donde hay recursos públicos las normas tienen que ser las mismas porque es dinero de todos los chilenos y debe garantizarse que ese dinero se use para los fines para los que está previsto, en este caso para brindar educación de calidad a las y los estudiantes. Ya, y eso, por ejemplo, como le decía, tendría una afectación directa, o sea, eso implicaría, por ejemplo, rector, que ahora sí sabríamos cuáles son los sueldos que ganan los académicos y académicas de las universidades privadas, por ejemplo. Yo creo que es parte de lo que deberíamos tener claro. Aquí se ha confundido un debate, también lo quiero decir. Se ha dicho, se quiere que el Estado fije las remuneraciones de las universidades. No, nosotros mismos no lo aceptaríamos, las universidades del Estado. De lo que se trata es simplemente de que por vía de la ley de transparencia podamos conocer cuánto se gasta en remuneraciones, cuáles son esas remuneraciones y de esa forma también conocer en qué se están invirtiendo esos recursos públicos. Quiero decirlo que las universidades del Estado ya lo hacemos. Se sabe las remuneraciones, se publicaron de hecho de los rectores de universidades del Estado, porque se financian con recursos públicos. Yo creo que es igualmente legítimo que se sepan las remuneraciones de los rectores y rectoras de universidades privadas que también se financian mayoritariamente con recursos públicos. Bien, sigamos entonces, porque ya vamos a entrar después le voy a hacer algunas consultas sobre también lo que ha pasado con respecto a la Universidad de San Sebastián. Pero, rector Corrales, vamos a otros aspectos, porque, por ejemplo, el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, veía con mucha preocupación esto de que solo van a pagar arancel el 10% más rico, ¿no es cierto?, de la escala socioeconómica, y por lo tanto quedan sin pago de arancel los deciles 7, 8 y 9. Separemos también al tiro los de la gratuidad. Y dice que esto va a tener un impacto, y lo dice por la siguiente razón. Dice que estas transferencias del Estado, a lo mejor este gobierno actual puede, digamos, poder cumplir, ¿no es cierto?, todo lo que esto va a implicar. Pero dice, no sabemos lo que va a pasar con los próximos gobiernos, no sabemos lo que va a pasar en los próximos 20 o 30 años. ¿Coincide en que se abre ahí un espacio importante de duda, al menos? Para explicarle a quienes nos están viendo, de lo que estamos hablando es del copago. Es decir, se supone que por vía ya sea del CAE o de transferencias desde el Estado, las universidades recibimos una parte del arancel de esos estudiantes, lo que se llama el arancel de referencia. La situación hoy día es que cuando un estudiante postula al CAE, el banco o los bancos le traspasan a la universidad respecto a ese estudiante una cantidad que se corresponde con un arancel de referencia, pero la universidad puede cobrarle a ese estudiante la diferencia entre ese arancel de referencia y el arancel que la universidad ha fijado en el marco de su autonomía, ¿ya?
Ese copago es lo que está en discusión hoy día. Lo que ha dicho el ministro y el subsecretario es que respecto de los estudiantes del decil más rico, las universidades vamos a poder seguir haciendo esa operación de cobrarle la diferencia entre el arancel de referencia y el arancel que nosotros hemos fijado, y no se podrá hacer respecto de los aranceles 7, 8 y 9. Efectivamente, eso es algo que a nosotros nos parece que debe ser discutido con las simulaciones en la mano, es decir, teniendo claro cuáles van a ser esos aranceles y cuáles son las diferencias eventuales que se van a generar. Nos parece que es parte de lo que debe ser discutido en el marco del trámite parlamentario, y probablemente nosotros, las universidades del Estado, cuando recibamos el proyecto y lo podamos analizar en detalle, todavía no lo conocemos en su articulado, bueno, también tendremos observaciones. Sí, lo que yo creo que es importante también, rector Corrales, es explicarle a las personas que nos ven hasta ahora de qué hablamos cuando hablamos del tramo 10, el tramo 7, 8, 9, porque es importante para ponerlo en fácil, ¿no es cierto? Porque hay un grupo, ¿no es cierto?, que está el 40% más vulnerable que tiene derecho a la gratuidad. Y por sobre eso estamos hablando. Entonces, más o menos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de esos tramos? Bueno, hablamos de ingresos por familia. La verdad es que nosotros en Ya, Chile tenemos una distribución del ingreso que es muy inequitativa. Cuando estar en el tramo 6, que da acceso a la gratuidad, en el 60% de las familias de menores ingresos, para que lo digamos con claridad, y estar en el tramo 7 puede ser cuestión de pocos miles de pesos, digamos, o sea, como ingreso familiar, claro. como ingreso familiar. Y entonces, claro, entiendo que los ingresos familiares del decil 10 están por ahí si no me equivoco, me puedo equivocar en los números, me perdonan, en No, torno pero al por millón y favor, medio sí. de pesos, 1.600.000 pesos como ingreso Ujú. familiar. ¿Sí? Esos son los estudiantes que están en el decil 10 y respecto a los cuales, por supuesto, podrían existir estos cobros. Ahora, hoy día, la situación es que incluso respecto a la gratuidad, teniendo la política de gratuidad, los deciles 7, 8 y 9 y 10, por supuesto, no están incluidos en la política de gratuidad, pero respecto a los deciles 7, 8 y 9, las universidades podemos cobrar el arancel de referencia más una diferencia. 20% para el decil 7, 40% para el decil 8 y 60% para el decil 9, y el diésel 10 está liberado. Nos parece que eso va a ser parte de lo que discutamos, porque los efectos que puede tener sobre las instituciones de educación superior, sobre todo sobre su desarrollo, pueden llegar a ser significativos, especialmente en las instituciones más complejas. Ya, y ahí entonces usted, porque ese es un punto, ¿no es cierto? O sea, usted también tiene dudas respecto de cómo el Estado va a transferir esos dineros, porque para dejarlo súper claro, la particularidad que tiene esta propuesta es que entonces el alumno o alumna deja de pagar, ¿no es cierto?, el copago hasta el decil 9, del 7 y el 9, ¿ya? Deja de pagar y lo va a pagar cuando termine su carrera, ¿no es cierto?, con un tope de 8% de sus ingresos, ¿ya? Eso es un punto que es parte de de la conversación. Entonces, ¿usted también tendría dudas, como lo tiene el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, de si el Estado va a ser capaz de transferir esos dineros y qué va a pasar con los gobiernos sucesivos? Es que son dos discusiones diferentes. Yo entiendo esto como en dos partes. La primera parte es: este sistema va a ser capaz de recaudar lo que ha comprometido recaudar, de modo de garantizar las transferencias futuras de los estudiantes. Eso es, obviamente, materia de discusión. Entiendo que la forma que ha propuesto el gobierno es que la recaudación sea mucho más expedita, mucho más expedita. Hoy día también hay temas que tienen que ver con la recaudación. Por ejemplo, sabemos que la morosidad en el CAE es muy alta y por lo tanto el CAE no está recaudando todo lo que debería recaudar. Eso es una duda. Y entonces lo que ha planteado el gobierno es que esa recaudación sea por planilla para el caso de las personas que son dependientes, esto se lo escucha el ministro, y vía operación renta para las personas que trabajan de forma independiente. De modo que no va a haber un proceso de cobranza, lo que va a haber son descuentos. Esto ha movido a que algunas personas hablen de que esto es un impuesto. Yo no estoy de acuerdo con esa lectura, pero bueno, da igual. Se supone que la recaudación va a ser más expedita, y esa va a ser la forma en que, entiendo yo, se pretende garantizar los flujos para las transferencias futuras. La segunda parte tiene que ver con el presente, con que si esos aranceles de referencia van a ser suficientes ahora en el presente para los efectos de mantener la complejidad, la calidad de la educación, porque si uno solo puede cobrar el arancel de referencia, evidentemente eso pudiera provocar
algunos detrimentos, y esos detrimentos van a afectar evidentemente. Yo diría, no necesariamente le escuché decir ayer al ministro la sobrevivencia de las instituciones, pero no se trata de eso, se trata de garantizar el desarrollo y la calidad de la educación superior. A nosotros nos parece que respecto de lo primero, hay una respuesta que parece más razonable que la que tenemos hoy día, que es ir por la vía de los descuentos por planilla y la operación renta, de modo de reducir al mínimo lo incobrable. Respecto a lo segundo, nos parece que sí se tiene que dar una discusión con datos en mano. Yo he hecho este llamado, demos esta discusión pero con los datos en la mano, no sobre la base de prejuicios. Veamos cuáles son las diferencias reales entre los aranceles que se pretenden fijar y los aranceles que tenemos las universidades y discutamos acerca del copago, pero me parece que es una discusión que se debe dar. Claro, de hecho, quería preguntarle, estamos conversando hasta ahora con el rector de la Universidad de Valparaíso y presidente del Consorcio de Universidades del Estado, Osvaldo Corrales. Porque, rector, el tema de la gratuidad, que por supuesto ha sido una ayuda para una importante cantidad de familias, ¿no es cierto?, más vulnerables, también genera ese gap entre, por un lado, lo que realmente es el arancel y el llamado arancel de referencia. Y ese gap, ¿cómo se cubre? ¿Lo cubre la misma universidad? Mire, efectivamente la universidad se tiene que hacer cargo de eso, pero el principal problema que tiene la gratuidad, y eso es algo que tenemos que ver cómo viene en el proyecto, porque le insisto, nosotros todavía no hemos tenido la oportunidad de conocer en detalle su articulado, el principal problema que tiene la gratuidad no es ese, el principal problema que tiene la gratuidad es que solo cubre al estudiante por la duración teórica o nominal de una carrera, típicamente 5 años, ¿sí? Es lo que dura una carrera universitaria, salvo medicina que dura 7, ingeniería civil que duran 6, pero 5 años. Y entonces los estudiantes suelen no titularse en esos 5 años por distintas razones. El problema de la gratuidad es que ese sexto año que un estudiante, por ejemplo, debe cursar porque no logró terminar con todo su programa de estudio, las universidades solo le podemos cobrar el 50% del arancel de referencia. Entonces nos hacemos corresponsables, cofinanciadores de la gratuidad. Y eso sí ha sido un problema muy significativo y se lo hemos representado a la autoridad. Le hemos dicho, para que el sistema funcione razonablemente, no solo es importante el monto del arancel de referencia, sobre todo es importante que cubra al menos el N+1, es decir, que cobra al menos un año más, porque nuestra experiencia es que muy poquitos estudiantes se titulan, quienes hemos estudiado en la universidad lo sabemos, en los 5 años que dura una carrera, casi la mayor parte se titula en 6. Tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar la titulación oportuna, pero ahí se genera el principal gag y el principal detrimento para las universidades, y eso sí ha supuesto un estrés financiero muy importante, especialmente para el sistema público. Claro, porque en el fondo ustedes son los que tienen que asumir ese otro 50%, ¿no? En el sexto año Efectivamente, de carrera. Y que me efectivamente. imagino que por un montón de razones que tienen que ver con las desigualdades de la educación en Chile, con que los jóvenes no llegan todos preparados de la misma manera, algunos tienen que repetir, algunos que, qué sé yo, en fin, o sea que es como el proceso natural que ocurre, particularmente cuando, insisto, no hay una educación que digamos, igual en capacidades, o sea, igual en condiciones de acceso a una educación de calidad. Ese es un tema que de hecho lo habíamos conversado, rector, en otra oportunidad, ¿no? Sí, efectivamente, los estudiantes que más dificultades tienen son los de los deciles de menores ingresos que han recibido una educación que lamentablemente tampoco es de la mejor calidad. Mire, un puro ejemplo para que nuestros espectadores lo adviertan. En la Universidad del Paraíso, la carrera con mejor titulación oportuna es la carrera de medicina. Uno podrá decir, la gente tiene la representación que es muy difícil, y es así, es muy compleja, pero también llegan los mejores estudiantes del sistema y son los que a los que mejor les va. Efectivamente, los mayores retrasos los tenemos con los estudiantes de los deciles de ingresos más bajos, y eso es lo que le hemos pedido al gobierno, y eso sí tenemos que ver cómo viene en la ley, porque ha significado un estrés financiero muy significativo para el sistema. Sí, ahora, volviendo entonces al tema a ver, de la propuesta que ha hecho el gobierno. Se ha dicho, lo decía ayer Magdalena Piñera, hija del presidente Sebastián Piñera, que esta propuesta del gobierno es prácticamente la misma que presentó su padre en 2012 y dice, nos habríamos ahorrado 12 años si esto efectivamente se hubiese acogido tal como se planteaba en su minuto. ¿Usted tuvo acceso a esa propuesta en ese momento, rector, o no? En su oportunidad se discutió, lo recuerdo perfectamente, y yo, mire, está bien plantearlo así, pero me parece que el país ha tenido una curva de aprendizaje en los últimos años que yo creo que es lo que habría que valorar. Si esta propuesta se parece a la que hizo el expresidente Piñera, y efectivamente se parece, salvo en la cuestión del copago, que creo que va a ser uno de los grandes puntos que vamos a discutir, pero salvo en eso, efectivamente se parece.
bueno, uno podría contraargumentar que están entonces las bases para que haya un consenso mayoritario y podamos avanzar. Le insisto en algo que todo el sistema tiene más o menos claro, que es que hay que superar el CAE, porque el CAE, lo decía en otro momento, supone que los recursos públicos que se destinan a educación superior se usan de modo poco eficiente. El 2023 el Estado destinó 450.000 millones, un poquito más, un montón de dinero, a la recompra de la cartera vencida del CAE, a los bancos. Bueno, no se podrá usar esos 450.000 millones en fortalecer los centros de formación técnica en todo el país, en dotar de mejor educación. ¿No se pueden usar de otra manera? Bueno, esa es la pregunta. Yo creo que se puede usar los mismos recursos de un modo mucho más eficiente y con mucha mayor nitidez respecto de los propósitos educativos que tienen que tener. Claro, de hecho, es importante también el punto que usted señala, rector, porque no hay que olvidar que la promesa de campaña del presidente Gabriel Boric era la condonación universal. Esto no va a ser una condonación universal. ¿Eso es una buena noticia para ustedes como universidad? Yo creo que es una buena noticia para el país porque la condonación universal era inasumible desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal. No está muy claro, ha habido cifras muy flotantes, pero estamos hablando de alrededor de 12 o 13 mil millones de dólares que supone la condonación total del crédito con aval del Estado. Yo creo que hay dos noticias que apuntan en el sentido de la sostenibilidad. Una es que hay una condonación o una reprogramación, como se le ha llamado ahora, progresiva, y quiero decir también aquí, ya que este programa se llama el Pan Pan, hacemos las cosas al pan pan y al vino vino, digámonos la verdad, esos procesos de condonación parcial de intereses y multas existen en los sistemas tradicionales también. Uno ve el Servicio de Impuestos Internos cuando va a cobrar y pone intereses y multas, si uno se acerca con disposición de pagar y resolver, bueno, parte de esos intereses y multas son condonados porque, le voy a decir algo que hemos aprendido en la obligación de cobrar que tenemos, siempre Ujú, mejor el claro. 50% de algo que el 100% de nada. Por lo tanto, ahí hay una buena noticia. Y la segunda buena noticia también es que es evidente que necesitamos constituir sistemas un poquito más solidarios. La idea de que el Estado iba a financiar al 100% de los estudiantes, el 100% de los aranceles y el 100% del tiempo tampoco es sostenible fiscalmente. Por lo tanto, que hoy día tengamos un consenso en que las personas que estudian, una vez que se titulan y acceden a ciertos trabajos, de modo contingente con su ingreso, contribuyan a hacer sostenible el sistema, a mí me parece que también es una muy buena noticia. Ahora, la autonomía de las universidades, que es otro tema que ha señalado el rector, se ve afectada por esta, nuevamente volviendo al tema de que va a ser finalmente solo el décimo, ¿no? El que va a pagar aranceles. Léase, el 90% no va a pagar arancel. ¿Se ve afectada la autonomía desde su punto de vista? Yo entiendo que lo que el rector dice es que depender tanto de financiamiento fiscal pudiera llegar a afectar la autonomía, porque la autonomía de las universidades no es solo financiera, también es autonomía de pensamiento, de cátedra, de investigación, de creación. Esas son las autonomías que las universidades debiéramos defender, pero entiendo que a lo que se quiere referir el rector es a algo así como depender tanto del Estado. Yo creo que hoy día ya hay una dependencia muy alta del Estado y no veo que la autonomía de las universidades se haya visto particularmente afectada desde el punto de vista de que cada uno pueda emprender proyectos educativos de conformidad con sus valores, con su filosofía. Eso yo no lo he visto afectado. Sí me parece que va a depender mucho del articulado, de las normas. Por eso es tan importante que Correcto. conozcamos el proyecto y lo podamos discutir sobre los datos y antecedentes. Y yo le insisto, como Consorcio de Universidades del Estado, vamos a leer el proyecto críticamente y haremos los alcances que nos parezcan pertinentes en el marco de la discusión parlamentaria. Ya, y lo último, rector Corrales, viniendo usted diciendo además presidente de este consorcio de universidades del Estado, em, a ver, lo que ha pasado con la Universidad de San Sebastián, pero fundamentalmente esto que ha instalado, ¿no es cierto?, la propia Marcela Cubillo respecto de que no tiene nadie que por qué venir a meterse en una decisión de una universidad privada, ¿no es así?, respecto de la cual ella señala tener, o sea, haber hecho un aporte que en sus argumentos, ¿no es cierto?, habría justificado este millonario sueldo. Es verdad que el rector ha dicho que esas palabras no ayudan en nada porque tampoco están así. Pero ¿cómo lo ven ustedes desde las universidades del Estado, lo que haya ocurrido? Bueno, en primer lugar lo vemos como un síntoma de Ujú. esa gran asimetría.
que ha caracterizado al desarrollo del sistema de educación superior chileno. Tenemos tres subsistemas: un subsistema estatal sometido a una gran cantidad de regulaciones para alegría de muchas personas, porque eso nos ha impedido crecer y representar un porcentaje mayor de la matrícula. Hoy día, matrícula pública en educación superior es el 15%, somos el sistema de educación superior más privatizado del planeta y ciertamente de América Latina. En segundo lugar, un subsistema adscrito a gratuidad, donde hay universidades tradicionales, privadas y privadas no tradicionales, y un subsistema que no está adscrito a gratuidad y que no está sometido a ningún tipo de regulación, no obstante lo cual recibe muy importantes recursos públicos. Y respecto de ese subsistema al que pertenece la Universidad San Sebastián, la Universidad del Estado, venimos diciendo hace mucho tiempo, no de ahora, y no a propósito de este caso, que es necesario que también haya regulaciones porque reciben muy importantes recursos públicos. La Universidad San Sebastián recibía por concepto de becas fiscales, o sea, dinero directamente proveniente del erario público, 37.000 millones de pesos, que es lo mismo que la Universidad de Valparaíso, que una universidad del Estado recibe por gratuidad. Es decir, a nosotros el Estado nos da lo mismo que a la Universidad de San Sebastián por gratuidad, y a ellos se los da en calidad de beca. Entonces, nos parece que ahí donde hay recursos públicos tiene que haber también regulaciones. Pero hay otra regulación que a mí me parece importante y que nosotros tenemos una expectativa como consorcio de que venga también en este proyecto, que es que el crecimiento del sistema de educación superior chileno ha sido bastante inorgánico. En Chile existen 58 universidades, casi las mismas que existen en España, pero tenemos menos de la mitad de los habitantes que tiene España. Esa matrícula está concentrada sobre un tipo de carrera, no sobre todas las carreras, y no necesariamente alineado con las necesidades de desarrollo del país. También creemos que ahí tiene que haber no un dictamen del Estado, pero sí ciertas regulaciones, porque obviamente luego si usted forma muchos profesionales de un tipo, del tipo A, luego eso le genera un problema a la sociedad porque no tienen empleo, se genera frustración. Entonces me parece que ahí tiene que haber también normas, eso es lo que hemos dicho. Y en el caso de la señora Cubillo, me parece que las respuestas que ha dado el propio rector Lavado dan cuenta de lo impresentable de todo ese debate, de lo injustificado de todo lo que se ha dicho, y también de una cierta idea de universidad que por supuesto nosotros no compartimos. Las universidades no somos, no, con todo el respeto que me merecen las fábricas de zapatos, somos otro tipo de institución, digamos, en la que la sociedad además confía de un modo muy particular. Ya, pues, rector de la Universidad de Valparaíso y presidente del CUECH, Osvaldo Corrales, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Que tenga buen día. Realmente. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Me despido, nos reencontramos mañana. Vamos a estar muy atentos porque, ya les decía, se va a votar en sala las acusaciones constitucionales contra los ministros Ángela Vivanco y Sergio Muñoz. Vamos a estar muy atentos a eso, pero nos reencontramos mañana con todos los detalles a las 8 en punto aquí en Alpampan por elmostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Alpampan en El Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.